Sean todas y todos bienvenidos a la presentación de los acervos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el repositorio digital Memórica, México, haz memoria. A quienes nos siguen a través de la transmisión en vivo por Justicia TV y redes sociales, agradecemos su interés. Señoras y señores, gracias por su presencia. Para iniciar este evento de presentación de los acervos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el repositorio digital Memórica, México, haz memoria, presento al ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doctora Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo Ciudadano de la Memoria Histórica y Cultural de México. Doctor Eduardo Villegas Mejías, coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México. Licenciada Alejandra Espitalier Peña, secretaria general de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para dirigir un mensaje inicial tiene el uso de la voz la licenciada Alejandra Espitalier Peña. Por favor. Ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doctora Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo Ciudadano de la Memoria Histórica y Cultural de México. Doctor Eduardo Villegas Mejías, coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México. Distinguidas invitadas e invitados que nos acompañan. En nombre de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reciban la más cordial bienvenida. Para nosotros es un honor contar con la presencia de los integrantes de este presidio, destacando la distinguida compañía de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, a quien agradecemos enormemente su interés para invitarnos a participar en una ruta digital que permita entendernos en nuestra historia y, por lo que nos toca, entendernos en nuestra historia jurisdiccional. Estamos ciertos que para lograr un México más justo, más igualitario, en el que, en palabras del ministro presidente, se hagan valer todos los derechos para todas las personas, pasa por la urgente necesidad de cobrar una conciencia social que, por un lado, impida que el olvido colectivo perdone y fomente los errores del pasado y que, por el otro, no permita que las conquistas meritorias queden diluidas en función de los intereses de las minorías privilegiadas. En este sentido, la Presidencia de la Suprema Corte reconoce la importancia de la preservación y difusión del patrimonio documental que resguarda, para contribuir al conocimiento y apropiación de nuestros derechos, principios y valores, así como la construcción de una identidad y memoria colectiva. La historia jurisdiccional que amparamos es parte fundamental de nuestra historia, en donde la historia es identidad, la identidad unidad y la unidad es fuerza nacional. Por ello, aplaudimos la iniciativa de la Presidencia de la República a través de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México para conformar el repositorio digital Memórica, México, haz memoria. Es de alabar que a través de este creativo proyecto se difundan y promuevan los derechos humanos y culturales que establece nuestra Constitución, así como aquellos que recogen la doctrina y los instrumentos internacionales, como lo es el derecho a la memoria. Con ánimo y emoción de sumar esfuerzos para la construcción de un espacio representativo de la memoria nacional, en el que participan, entre otros, museos, secretarías de Estado, órganos legislativos, instituciones académicas y asociaciones privadas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha celebrado con la Presidencia de la República el convenio de colaboración para el uso y difusión de archivos históricos en formato digital y sus metadatos. Gracias a este convenio, el público tendrá acceso a expedientes de gran relevancia e interés, los cuales incluso han sido reconocidos como Patrimonio de la Humanidad
por el programa Memoria del Mundo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. A través de estos expedientes podemos leer la historia del país entre los años de 1869 y 1935. La memoria documental que compartimos ofrece la visión judicial de la historia de México. En ella se registran diferentes resoluciones que definieron la jurisprudencia mexicana y, de manera especial, el desarrollo del juicio de amparo, contribución fundamental del derecho nacional al mundo. A través de estos expedientes se observa el alcance de las instituciones de impartición de justicia, la creatividad del pensamiento jurídico y el impulso de litigantes para activar las posibilidades del derecho. En ellos encontramos también la historia de importantes actores de la economía y la industria nacional, así como de personajes de la mayor relevancia cuya acción determinó la trayectoria política de nuestro país y cuyo resguardo permite mantener el recuerdo de capítulos de nuestro pasado. De entre los personajes que se leen a lo largo de estos expedientes digitales, encontramos hallazgos de los hermanos Flores Magón, Francisco I. Madero, Victoriano Huerta, Juan Saravia y Filomeno Mata. La selección que ponemos a disposición de la sociedad mexicana es una representación del invaluable patrimonio documental que resguarda la Suprema Corte de Justicia. En los expedientes que conforman el archivo histórico se conserva la memoria de los anhelos de justicia de mujeres y de hombres, de las personas que hacen la historia el día a día y que como sociedad protagonizan los grandes cambios que definen nuestro presente y nuestro futuro. Sirva, por lo tanto, esta muestra como testimonio del recorrido por la sociedad mexicana hacia la justicia, hacia la democracia y hacia la plena vigencia de los derechos. Hacemos votos para que esta dimensión digital de nuestra historia jurisdiccional nacional mantenga vivo el hondo compromiso que debemos tener con el curso de nuestro país. Muchas gracias y de nueva cuenta, sean bienvenidos. Gracias a la licenciada Alejandra Espitalier por sus palabras. A continuación, escucharemos el mensaje del doctor Eduardo Villegas Mejías, coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México. Por favor. Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos siguen desde las redes sociales. Y muy especialmente aquí agradecer al ministro presidente Arturo Saldívar por recibirnos en este lugar tan bonito. Y por supuesto a todas las personas que están aquí siguiendo este evento, a todas y todos los saludo. A nuestra presidenta del Consejo de la Memoria Histórica, Beatriz Gutiérrez, que ha sido una gran impulsora de todos estos temas y en buena medida estamos aquí por ella. Muchas gracias. El presidente de la República, cuando toma posesión el 1 de diciembre, hace 100 compromisos, uno de los cuales tiene que ver con la recuperación de la memoria histórica. Y como consecuencia de ese compromiso se crea en la propia Presidencia de la República una coordinación de la cual tengo yo el honor de ser el titular, pero que entre sus múltiples actividades ha desarrollado una plataforma en donde se muestra la riqueza documental. Esa plataforma que ustedes están viendo aquí, Memórica, México, Haz Memoria, es la que permite ahora justamente hacer coincidir la voluntad de la Presidencia de la República con la voluntad de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por un objetivo común que es la preservación de nuestra memoria histórica y cultural. Y esto no es, digamos, azaroso, porque sin duda algo que caracteriza los sistemas de justicia desde hace muchos siglos
es la referencia a la dimensión escrita. Es decir, por supuesto que existe el derecho consuetudinario, el derecho de las costumbres, pero lo que hace que los pueblos logren un nivel distinto de convivencia entre ellos es la referencia escrita, porque a través de lo escrito es que logramos ponernos de acuerdo como sociedad. Y nuestro texto fundamental, por supuesto, es la Constitución, que en estos espacios, en estas salas, en estos recintos, tan celosamente buscan justamente interpretar de la mejor manera, porque todo escrito requiere una interpretación, pero el punto es la referencia a lo escrito. Y desde el derecho romano, cuando ese código que todos al pasar por la carrera de leyes estudian de derecho romano en atención a Justiniano, es decir, todo el tiempo hay una referencia a la escritura, y la escritura requiere un soporte físico que la preserve, que puede ser una piedra, que puede ser un mate, que puede ser papel, y ahora tenemos la preservación en términos digitales. Aquí está el director del Archivo General de la Nación y nos va a dar toda una cátedra acerca de la importancia de preservar digitalmente lo que haya que preservar digitalmente y preservar físicamente lo que se tenga que preservar de manera física. Porque para conocer hacia dónde vamos necesitamos esa referencia hacia el pasado, y la única manera de acceder al pasado de manera real es a través de sus fuentes, y las fuentes se encuentran en los documentos. Y es muy frecuente en las discusiones de la Suprema Corte justo hacer referencia a tesis viejas, a jurisprudencia de hace 20, 30, 40 o incluso muchos más años. Y eso solamente lo podemos conocer, lo podemos interpretar, podemos hacer referencia a ello si contamos con el acceso garantizado. Y el punto de la digitalización y del acceso universal es precisamente que ese conocimiento de lo escrito se encuentre disponible para todas y para todos. Yo solamente concluyo mi breve intervención felicitando a la Corte, aprovechando el foro, en las últimas resoluciones que ha tenido en defensa del maíz nativo y en defensa de los derechos de la mujer. Es simplemente una señal del tipo de orientación que tienen en este tribunal, y digamos, ya me quité el sombrero, pero si no me lo volvería a quitar precisamente para reconocerles su labor por la ley, que es la ley escrita, pero que en el fondo lo que busca es la justicia. Enhorabuena por esta colaboración entre Memórica y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias, doctor Villegas Mejías. A continuación, observaremos la transmisión del video de presentación de los acervos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el repositorio digital Memórica. México, haz memoria. Adelante, por favor.
El acceso al patrimonio histórico, documental y cultural de nuestro país es parte del derecho a la memoria que tenemos todas las personas. Por eso, cobra relevancia la labor de compilación, organización y difusión que realiza Memórica, México Haz Memoria, repositorio digital de acceso libre y universal. Un espacio en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se complace en participar, junto con otras instituciones de nuestro país, por medio de contenidos de gran relevancia histórica. Y es que consideramos que la divulgación del patrimonio de México contribuye a una sociedad democrática que cree en la transparencia. La aportación del Alto Tribunal consiste en 2 muestras de expedientes reconocidas por el programa Memoria del Mundo de la UNESCO. La primera, compuesta por 126 expedientes, da cuenta de la Administración de Justicia Federal durante el final del Porfiriato, la Revolución y la Postrevolución. Esta muestra fue seleccionada por su valor testimonial sobre la impartición de la justicia por parte de los juzgadores al frente de los tribunales federales durante la lucha armada revolucionaria. La segunda contiene 31 expedientes que ilustran el surgimiento del juicio de amparo mexicano, antecedente del recurso efectivo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los expedientes de esta muestra revelan el proceso de evolución del juicio de amparo en México, como la primera institución procesal en su tipo en Iberoamérica durante la segunda mitad del siglo XIX, y cómo este recurso llegó a ser un mecanismo de protección paradigmático que cubre una gama amplia de efectos para la protección, restitución y reparación de los derechos de las personas. Estos documentos dan contexto a periodos relevantes y transiciones históricas en México. Son testimonio del desarrollo y evolución de la impartición de justicia. En ellos hay firmas autógrafas, sellos originales, timbres y asuntos en que intervinieron célebres personajes de nuestra historia. Sabemos que los recursos serán de gran utilidad para todas las personas. Por ello, la Suprema Corte se siente orgullosa de colaborar con Memórica. México Haz Memoria. Suprema Corte, el poder de la justicia. Agradecemos esta colaboración e invitamos a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo Ciudadano de la Memoria Histórica y Cultural de México, a hacer uso de la voz. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar, a los que nos están mirando a través de medios digitales también, aprovechando de presentar esta plataforma. Recientemente me pidieron un escrito para defender a la Biblioteca Palafoxiana, que perteneció en su momento a Juan de Palafox, y que es la primera biblioteca pública del país. Y así fue como también colaborando con este programa que tienen ustedes de Memoria del Mundo, pude conocer más a detalle en qué consiste esta propuesta de la Organización de Naciones Unidas a través de la UNESCO y que compete a toda la humanidad. Es decir, qué cosas, objetos, pensamientos, pueden ser hasta productos gastronómicos, no son solamente de una comunidad o de una familia, sino que toda la humanidad está involucrada en su preservación, protección, conocimiento, defensa, cuidado. Y así como la Biblioteca Palafoxiana, hay muchísimos lugares en este país, empezando por este centro histórico, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, que posee enormes tesoros. Mucha gente después dice, ¿por qué necesitamos o requerimos cuidar papeles viejos o pinturas viejas o el sobre de la abuela o la estampilla de 1895, pues porque ahí está nuestra historia. Y la invitación que nos hace permanentemente la historia es a reencontrarnos con ella para resignificarla. Este procedimiento solo se puede hacer conociendo lo que pasó. Al nosotros escudriñar un hecho histórico reciente o muy remoto en el tiempo, somos capaces de mirarlo con los ojos nuevos, con los ojos del siglo XXI. Por lo tanto, este ejercicio que se hace ahora aquí entre el Gobierno federal, Poder Ejecutivo
y el Poder Judicial es un buen ejemplo no solo de la coordinación de los poderes de una república, sino también una demostración de que en este país estamos a la vanguardia en materia de conservación, preservación y difusión de la historia de nuestros pueblos. Al contar la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estamos contando también la historia de los mexicanos y estamos convirtiendo ese acervo en memoria del mundo. Es decir, es tan importante que lo tenga México como que lo conozca Japón o lo conozca Brasil. Toda declaratoria, memoria del mundo, toda declaratoria, patrimonio cultural de la humanidad, nos compromete a todos a cuidar, proteger, admirar, valorar, reflexionar y resignificar. Los hechos que están en pinturas, en obras cerámicas, en pergaminos, en carpetas, en juicios, en el caso de una corte, no solamente explican cómo se mantuvo un pleito, por decir, por tierras durante X siglo, explican la evolución del hombre y una comunidad con relación a la tierra donde le toca vivir y cómo convive con su prójimo. Y la historia de nuestro país, ya lo saben ustedes, pero a veces se olvida o algunos lo olvidan, es tan milenaria que cuando la recordamos es cuando la resignificamos y la engrandecemos. Yo sé que en la Corte uno de sus máximos orgullos es el juicio de amparo, pero creo que en general en el país nuestra Constitución, desde que fue firmada a la fecha, sigue siendo una gran obra patrimonio cultural de la humanidad. Ahí se hablan de muchos derechos que tenemos los mexicanos que en su momento en otras naciones no lo eran, y se reivindican derechos colectivos también que en ese momento en otras naciones no se reivindicaban. Uno de ellos es el derecho a la libertad de expresión, por poner, cuando veníamos justamente de un régimen en donde esa libertad de expresión estaba bastante acotado o fingido. Entonces, celebro muchísimo que puedan unirse todos los esfuerzos que se hacen en cada una de las oficinas de los tres poderes de la Unión, de la República Federal, gustosamente dicha ahora, República Federal Democrática y de Derecho, para que esto quede como un legado a los que vendrán después de nosotros. Desde luego nosotros curiosos lo consultaremos, pero nos permitirá seguir conociendo lo que pasó antes para interpretarlo, repito, resignificarlo en estos tiempos y sobre todo en un año tan importante como ha sido 2021, donde hemos recordado 700 años de la Fundación Lunar o el inicio de la fundación de la Gran Tenochtitlán, los 500 años de su caída y los 500 años de la consumación de la independencia. No pudo ser mejor el año para hacer este ejercicio realidad y ojalá más instituciones, muchas más, se sumen a ese proyecto de Memórica que está cruzando fronteras. Estamos a través de convenios con otras naciones haciendo esa memoria universal que esperamos sea para gozo de los presentes también, aprendizaje y por supuesto una gran herencia para los que vienen detrás de nosotros. Muchísimas gracias a todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los que han hecho posible esta incorporación del acervo a Memórica. Gracias a usted, licenciada, gracias a los presentes y ojalá se den un buen vistazo a lo que están exponiendo ahora, sobre todo el tema de la ley de amparo y otros muchos orgullos que tenemos en México, como el asilo. Muchas gracias. Gracias a la doctora Gutiérrez Müller. Escucharemos al ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por favor. Muy buenas tardes. Doctora Beatriz Gutiérrez Müller, bienvenida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un honor y un gusto tenerla esta tarde con nosotros. Saludo a Alejandra Spitalier, al doctor Eduardo Villegas y a las y los servidores públicos que nos acompañan, tanto de la Suprema Corte como de distintas dependencias del Poder Ejecutivo Federal.
y a todas las personas que nos siguen a través de Justicia TV y de las redes sociales del Poder Judicial de la Federación. Primeramente quiero agradecer a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller esta iniciativa para que pudiéramos celebrar este convenio entre la Presidencia de la República a través de la Coordinación de la Memoria Histórica y Cultural de México con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir del cual vamos, como ya se ha dicho aquí, a poner a disposición de Memórica acervos históricos muy importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La preservación documental es esencial para la vida de las naciones y podría decir yo que para la vida de la propia humanidad. En estos acervos se contiene el devenir de la humanidad, las luchas, las transformaciones, los diversos conflictos, ilusiones y esperanzas que los pueblos van teniendo a lo largo del devenir de los siglos. Vale la pena tener presente que uno de los problemas que se dieron en el paso de la Edad Antigua a la Edad Media fue precisamente la gran cantidad de información que se perdió porque los documentos estaban ocultos en los monasterios y la mayoría de las personas no sabían leer y escribir. Archivos que no son divulgados, que no son públicos, es información perdida. Por ello, celebro el gran esfuerzo que implica Memórica. Es la página web más importante en donde se contiene una enorme documentación sobre la historia de México, que es útil no solo para las y los mexicanos, sino para todos los países del mundo. Es un esfuerzo no solo de divulgación, sino de democratización, porque acerca el conocimiento a la gente. Es un esfuerzo plural e incluyente que debe destacarse en toda su dimensión, porque es algo que nunca se había hecho en nuestro país. Por ello considero un gran honor para la Suprema Corte participar en este esfuerzo del Estado mexicano por preservar y divulgar nuestra historia. En el archivo histórico de la Suprema Corte tenemos más de 1 millón de expedientes que cuentan la vida de personas e instituciones, que cuentan luchas, esperanzas y desesperanzas, y que construidas a lo largo del tiempo sirven para explicar mucho de lo que ha sucedido en nuestro país. Y estamos poniendo a disposición de Memórica 2 acervos históricos que son patrimonio de la humanidad. El primero, que tiene que ver con la etapa final del porfiriato, la revolución y la posrevolución, y el segundo, que tiene que ver con el origen del juicio de amparo. Esta noble institución que desde el siglo XIX ha servido de baluarte en la defensa de los derechos humanos de todas las personas en nuestro país y que no deja de evolucionar y de progresar para servir de mejor manera a la gente. En estos acervos podemos apreciar las luchas y las persecuciones y las aspiraciones de muchas mujeres y hombres a las cuales hoy les debemos la libertad de que gozamos. Están ahí los amparos promovidos por algunos de los próceres más importantes de México en la etapa revolucionaria. Están ahí también documentos de personas que trataron de impedir el desarrollo de México, como esa famosa carta que envía el dictador Victoriano Huerta al presidente de la Suprema Corte anunciándole que había asumido la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. A partir de que esta información que tenemos digitalizada estará a disposición de todas las personas en Memórica, no solo los jóvenes estudiantes, sino los investigadores y el público en general
podrá apreciar como si lo estuviera viendo en directo expedientes y documentos de un enorme valor histórico. Vale mucho la pena que se acerquen a esta página, que es realmente impresionante, y que se acerquen también a esta aportación que está haciendo la Suprema Corte a este esfuerzo colectivo. Reitero que no es solo del Poder Ejecutivo, aunque nace en él y es quien tiene este programa, sino que el titular del Poder Ejecutivo y la coordinación de la memoria histórica y cultural de México han sido incluyentes para que todas las instituciones del Estado mexicano participemos y aportemos. Esto me parece de una enorme relevancia y de un gran valor. Quiero también anunciar ahora que con el convenio que firmamos tenemos el compromiso de entregar estos acervos en diciembre de 2022, pero he dado instrucciones para que el acervo relativo a la etapa final del porfiriato, de la etapa revolucionaria y posrevolucionaria, se ponga a disposición de inmediato a Memórica para que formen parte de los festejos de la Revolución Mexicana, para que podamos celebrar nuestra revolución con entusiasmo, con ánimo, con ilusión y con esperanza, porque la historia nos ayuda a entender lo que hoy somos, pero también nos permite soñar en lo que queremos ser. Y este esfuerzo que verán ustedes en ese expediente nos repite una y otra vez que México es más grande que sus problemas y que todas y todos unidos saldremos hoy y siempre adelante con ilusión, con esperanza, con valor por un México mejor, un México más justo y más igualitario, en el que todas las personas puedan vivir con dignidad y disfrutar de todos sus derechos. Muchas gracias. Gracias, ministro presidente. Agradecemos la participación de quienes nos acompañaron en este evento, en el Presidium, y la presencia de todas y todos ustedes en este acto. Y también agradecemos a quienes siguieron la transmisión en vivo por su confianza e interés. Que tengan todas y todos excelente tarde. Hasta pronto.